Conito Aranda, ¿cómo surge la idea de hacer escáner? Lo que pasa es que en esa época yo me dedicaba solo a la pintura. Y por ahí, por el 96, me metí en la cosa de la computación, pero por gusto, me parecía algo como interesante, como que tenía la visión de que la computación iba a ser algo fundamental. Pero además me gustaba. Y me empecé ya por ahí por el 96, 97 a hacer páginas web. Y en Chile no habían revistas de cultura prácticamente. Los diarios tenían sus suplementos. En internet había un sitio que yo no conocía, pero que sé que existía, que se llamaba crítica.cl, pero era como un portal, no era como formato revista. Y otro sitio web que se llamaba map.cl. Y había una revista, que esa fue la importante, que se llamaba Ático.cl, pero esa no era una revista cultural. De hecho, el director me decía, Hito, lo que menos se lee en esta revista es cultura. Es impresionante, lo que a la gente no le interesa la cultura. Pero para él no era un problema, me encantado, recibía mi columna todos los meses y yo aprovechaba de escribir de las cosas que pasaban. Pues, si algún pintor exponía, hacía una nota, una entrevista. La cosa es que de repente, como yo solamente pintaba, los niños ya estaban creciendo, me quedaba un poco de tiempo, dije, pero ¿por qué no hago una revista yo? Si la única revista en papel que existía en ese momento se llamaba Rocinante y era de gente muy intelectual, muy conceptual, que escribían unos textos enormes y con una letra chiquitita. Entonces yo miraba esa revista así, leía un poquito y no era lo que, no sé, hay gente que es como más dinámica, que le gustan las cosas un poco más informativas y no tanto la teoría. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una revista. Y hablé con mi pareja y él me dijo que, o sea, le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer una revista, pero si la hacemos, tú me tienes que apoyar 100%. O sea, cuando yo hago la revista, porque ya, pregúntame, ¿qué necesitas? Oye, tengo una web. Entonces conversé con mi marido, mi pareja, y le dije que me ayudara o sea, si yo hacía esta revista iba a necesitar mucho tiempo. Entonces, por favor, me ayudara con los niños ese día, con el almuerzo, en esos momentos. Y así fue. O sea, yo me ponía a hacer la ¿Puedo hacer alguna votación? Desde ese día nunca más no hizo almuerzo. Nunca más cociné. Claro, entonces yo me ponía a hacer la revista y ellos organizaban el almuerzo y no me molestaban, era como sagrado. Y gracias a eso lo pude hacer, porque como la diseñé entera en HTML, el error que cometí fue que, a pesar de que siempre pienso que soy una mujer que tiene mucha visión de futuro y más o menos tengo como un instinto como para cómo van a hacer las cosas, o sea, es que no me di cuenta y la hice el año 98, pero la inauguré en enero del 99. Entonces perfectamente la podría haber hecho en diciembre del 98. Claro. Y ahora eso pesa, porque como el inicio de internet fue en los años 90, 98, 99, una gran diferencia. Ya, ahí eso fue como bueno, en realidad lo mismo, pero hubiera sido interesante decir existe escáner desde el año 98. Bueno, lo hice en enero del 99, el día del cumpleaños de mi hermana, el número 1. Y uno lo ve y se ve simple, pero si tú ves lo que se hacía en la época, es difícil. Era un buen diseño, ¿no? Claro. sí. Además yo aprendí a hacer páginas web con el blog de notas, programando en HTML. Después me di cuenta que existía, que Netscape traía un programa para editar páginas web y así empecé. Y todo lo hice mal, hice 90 números en HTML y al principio tenía unas complicaciones, como que en cada página abajo salían todos los temas de la revista, por ejemplo, cine, entrevistas, artículos, y yo era muy rígida, entonces cada mes el índice de cada página que había abajo lo tenía que cambiar.
Entonces, claro, después del número quizás cuánto, dije, elimino este índice, fue absurdo, perdí un montón de tiempo y de repente habían errores. Lo otro que la revista tenía una flecha es que me gustaba el formato revista, que fue muy similar al ático, por no decir, le copié el formato. No, pero me inspiré en ellos. Y era ellos ponían una página y una flechita. Entonces tú apretabas y a la página siguiente. Entonces era como leer una revista realmente. Y esa flechita era ida y vuelta. Entonces me faltaba un columnista y había que borrar esa página y cambiar la flechita a la página anterior. Y era que venía. Eso lo hice durante 90 números. Entonces, aparte de, por ejemplo, los pies de fotos y que a veces habían columnistas que me mandaban, no sé, 30 fotos, 40 fotos, pero no me ponían el número 4 significa tanto, sino que me hacían una lista de los pies de página y me hacían una lista de las fotos, pero no me decían cuál correspondía a cuál. Entonces habían ciertos columnistas en los que hacer la columna de ellos me tomaba una tarde o un día. Sí. Y al día siguiente lograba hacer 10 o 6. Entonces la revista me tomaba, al principio la primera me tomó como 2 meses entre diseñarla y todo el cuento. La hice sola. Hay muchos artículos en los primeros números que no están firmados por autor, porque lo hacía todo yo. Y mi hija me escribía de música, mi marido hacía la columna de poesía, y ahí empecé a conseguir gente que escribiera. Y siempre tuve como una visión muy latinoamericana. O sea, no andaba buscando al escritor que estuviera de moda aquí en Chile, nunca busqué ese tipo de gente como popular. O famosa, como quieran llamarla. Siempre busqué como en internet a gente que fuera como apasionada sobre los temas y de distintos países. No sé por qué, no tuve una intención ni una finalidad, simplemente eso fue como el instinto. Y yo no soy periodista, entonces me puse, esto no le va a gustar a los periodistas, pero me puse a hacer la revista y me di cuenta que no era tan difícil hacer periodismo. Y bueno, y así empezó. Y ya son casi 11 años. No, ya tenemos 11 años. 11 años. Vamos para los 12 ya. El periodismo tiene un fin, un objetivo. Cuando se graba el título, tú lo haces como para mostrar un tema. Cierto. Pero lo que yo quería era que los artistas tuvieran una plataforma para dar a conocer su trabajo. Entonces al principio empecé a buscar artistas que eran más o menos buenos, pero la revista nació con una idea de ser una revista abierta y o sea, ¿cómo era lo que le llamaba? Ahora se me olvida, pero era algo así como de comunidad. Entonces ahora me doy cuenta que en realidad me adelanté bastante a la época, porque ya ahora, en 2008, 2009, 2010, empezó a hablar de comunidades. Claro. Y yo decía, esto es una revista abierta y participativa. Entonces, si usted quiere participar, escriba. Bueno, al principio funcionaba bien porque como era una gente relativamente moderada la que me escribía, y yo era experta en arreglar, por ejemplo, me llegaban unos dibujos muy malos, bueno, les sacaba unos detalles, los ponía en la columna de imagen y los ponía igual, mi idea era integrar. Sí. Después con el tiempo me empezó a llegar ya tanta gente que quería que le publicara, que me tuve que poner un poco más selectiva. Pero no por una selección de querer poner solo a los buenos, a los que yo considero buenos. Obvio que yo me entusiasmo y le pongo más empeño cuando algo me gusta, obvio, eso le pasa a cualquiera, pero era por un tema de tiempo, o sea, realmente ya no da abasto conseguir poniendo gente, entonces cuando tienes que eliges lo que te parece más interesante. Y el resto lo hicieron los columnistas, o sea, yo en el fondo me preocupaba de las tareas básicas, decirle, oigan, tal fecha sale la revista, manden su artículo, y después subir la revista y después mandar el mail, que ahora tenemos una lista en un grupo en Yahoo, un boletín de Yahoo, que tenemos más o menos 6.000 suscritos. Wow. Pero cuando tengo el programa de esos que la gente usa para spam,
y en mi caso es un boletín, no es spam, le mando al resto de gente que tengo anotado como en mi computadora. Pero como estos programas se usan para spam y no para boletines, le han puesto muchos problemas, los hosting no te permiten permiten mandar más de, no sé, pues de 100 mails por hora. Y yo mandaba 15.000 mails. Y si el hosting era bueno, podía mandar, no sé, unos 300 por hora, por ejemplo. Entonces cada vez se me hizo más difícil conseguir cómo mandar este boletín más masivo, pero ya voy a volver. Lo que pasa es que o sea, paralelo a todo esto, la revista, profesionalmente yo he sido muy obstinada, o sea, en el arte. O sea, yo ahora lo que invade mi pensamiento es el tema del artista verdadero. O sea, yo estoy muy convencida de que el artista, que yo creo en el artista. O sea, voy a aclarar la idea. Yo creo que cualquier persona puede ser artista, desde la persona que cocina un buen pastel, si él se considera haciendo arte con eso, bien, por mí no es problema. Pero hay una diferencia entre el artista y el artista verdadero, ¿me entiendes? O sea, yo hago esa diferencia, no sé, me imagino que otra gente también habrá hablado del tema, pero para mí hacer arte es como levantarse pensando en eso y acostarse pensando en eso. Es cuando tú eres feliz. No hay diferencia entre arte y vida. Claro, no hay diferencia. Es como, por ejemplo, yo puedo tener un problema familiar atroz, pero de repente empiezo a pensar en mi obra y me quedo pegada ahora pensando, y es casi que incluso como que hasta me hace bien un poco, pero para mí no hay mayor felicidad cuando resuelvo algo, cuando digo yo quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? De repente se me ocurre la solución o aprendo la solución, porque en el caso del arte y tecnología hay muchas cosas que simplemente tengo que aprender. Claro. Entonces, para mí eso es como una pasión. Entonces, cuando yo veo a los artistas me fijo en eso. ¿Por qué? Por ejemplo, en arte y tecnología he aprendido de que hay mucha gente que se viste con el arte. Por ejemplo, un programador aprende a usar un software muy bien, a programar, por ejemplo, con Processing, y hace uno que otra obra de repente, pero como sabe mucho, la posiciona rápido y empieza a viajar por el mundo como invitado, pero tú te das cuenta que en el fondo su pasión es la programación, no el arte. Claro, sí. Entonces yo he empezado a diferenciar, tal vez no para el mundo, sino que para mí misma. He empezado a diferenciar un gallo que realmente es artista, por ejemplo, entre los artistas de arte y tecnología. Por ejemplo, para mí, Brian McKern es artista. Es un tipo que todo lo que hace lo hace con cierta delicadez. Para mí las artes visuales igual tienen que tener que ver con la estética, o sea, sea una estética, no sé, una pintura hecha con desechos puede ser buena, pero tiene que tener algo visual, porque se llaman artes visuales. También me interesa el oficio, o sea, está bien, yo respeto y admiro una pintura como blanco sobre blanco, pero no sé, tiene que tener un peso muy especial, pero no se trata que cualquier gallo se ponga a pintar blanco sobre blanco, ¿me entendés? Entonces, pero eso es ahora que ya estoy mayor. Antes como que era más liberal, por decirte, como que todo lo consideraba arte, respetaba a todos los artistas. Bueno, de hecho respeto a todos los artistas, porque a quien se le dé la gana puede hacer arte. O sea, ¿quién soy yo para decir que tú eres artista? No. Pero he aprendido a diferenciar eso. O sea, he aprendido a respetar o tener más interés por la gente que me doy cuenta que realmente ama este tema de la creación. Y a darme cuenta también de que es muy interesante como un profesional de repente decir, mira, yo hago esto, pero hago arte también. Porque los artistas, ¿me entendís?, tienen como muchas licencias. Entonces me doy cuenta que es como que una mezcla de muchas cosas, muchas tendencias. No es que me moleste, en realidad me gusta. Todo esto que te cuento es como para
ordenarme a mí misma. Sí. No es como para imponérselo al mundo, ¿me entiendes? Igual yo tengo una problemática en mi cabeza con el tema del arte conceptual, porque aquí en Chile hay artistas que son más teóricos, que me parece bien lo que hacen, me parecen interesantes algunas de sus obras. En ninguna tendencia me gusta todo, obviamente. Pero en un momento empezaron a tomar mucho poder dentro de las universidades. Entonces se produjo un fenómeno en que empezaron a presionar a los alumnos para que hicieran arte conceptual. Entonces se creó una especie de tendencia más o menos masiva de que todo tiene que ser más o menos conceptual. Entonces los pintores los miran así como tontitos, ingenuos, más o menos que no. Como que poco menos se están divirtiendo, o etcétera, otro ejemplo. Pero eso me da lo mismo, porque los pintores, como la pintura se vende, están incluso mejor que ellos en lo concreto, en lo real. Pero lo que me preocupa es que los jóvenes creyeran eso. Entonces llega un joven con ganas de dibujar, porque ama el dibujo, y al final no dibuja, termina haciendo, no sé, unas instalaciones, no sé, o acciones de arte, cortándose el pelo, haciendo intervenciones públicas, porque les da vergüenza, se sienten como si fuera de época ponerse a dibujar. Y eso es lo que a mí me ha creado la problemática en mi cabeza, o sea, pienso mucho al respecto, hablo mucho al respecto, porque pienso que un alumno, si quiere pintar, tiene que pintar y aprender a pintar bien. Y después, si quiere ir más lejos que la pintura y hacer, no sé, pues, cosas extrañas, o buscar o experimentar, bien, me parece increíble. El problema es que, por ejemplo, mi hijo entró a la Universidad de Chile, hizo 2 años de básico para poder entrar y ya estaba haciendo cuestiones experimentales en el básico. O sea, antes de entrar a la universidad estaba haciendo cuestiones así con distintos materiales y nunca o sea, gracias a Dios le hacían dibujo, pero nunca pintó. Está en segundo y recién por fin tiene una clase de pintura. Por fin. Entonces, eso creo que es cuestionable. Tal vez podrían preguntarle los intereses de los alumnos. ¿A ti te interesa el arte por un tema de filosofía, del porqué de la vida, de la historia, del ser humano, de la naturaleza? Y meterlo en una línea, claro, que cada uno sí, aprenda. Pero a ti, ¿tú qué quieres? Yo quiero pintar, dibujar, mucha, meterlo en otra línea. Pero se ha producido como una especie de guerras de poder. Y pienso que las víctimas son los jóvenes. Además, hay un tema que no es menor. La pintura se vende. Entonces yo, por ejemplo, que hago mucha investigación y experimentación con arte y tecnología, necesito bastante dinero para esa experimentación. ¿Y de dónde lo saco? Cuando vendo una pintura o estas mismas obras, pero en un formato que es pertinente a las galerías. Y en realidad no mucho lo que he vendido de arte y tecnología, pero sí he hecho obras bastante caras con pinturas, o sea, con la venta de un cuadro. Entonces, me molesta que los jóvenes le cierren esa puerta. Poco menos que le digan que es pecado mortal participar en una galería. Ahora, hay artistas que admiro mucho, como Clemente Paén, que es enemigo de las galerías comerciales. Pero está bien, porque él es enemigo. Pero no significa que él le va a decir a los jóvenes, tú los pongas en una galería. Sí. Porque él se la ha arreglado así, y ha sido una persona que le ha costado muchísimo. Pero lo hace porque realmente cree en eso. ¿Me entiendes? Y yo lo respeto y lo encuentro un tipo extraordinario. Yo creo que uno de los artistas más importantes latinoamericanos, de hecho. Fue innovador en todo, hizo performance en los años 60, hizo arte correo, de las estrellas del rock del arte correo. O sea, de hecho es como el artista latinoamericano vivo más importante del arte correo. Entonces, está bien porque él está haciendo innovación en su momento, ¿me entiendes? Pero ahora a los jóvenes les enseñan a hacer performance o intervenciones urbanas o, no sé, estas instalaciones como si fuera innovación y ya no lo son. ¿Me entiendes? Esas son como las preocupaciones con respecto al arte conceptual. Bueno, y con respecto a la revista, volviendo al tema, antes que nos pongan la música muy fuerte,
Tú sabes que hubo una segunda etapa cuando pusimos en la plataforma Drupal. Bueno, eso fue súper importante porque dejé de hacerlo en HTML y ustedes tuvieron que empezar a subir su artículo. Eso me permitió poder seguir, porque yo creo que de otra manera hubiera colapsado, ¿no? Ya mi obra me estaba demandando demasiado tiempo, ya era demasiado hacer además la revista con HTML. Sí.